Las operaciones encubiertas son emprendimientos y acciones llevadas a cabo de forma clandestina, ya sea para proteger la identidad de una nación o persona, cuya tarea ya sea de manera ilegal al objetivo que se vería mal vista si dicho país la ejecuta de manera abierta. Las más conocidas, seguro nos vendrán a la mente las llevadas a cabo por la Central de Inteligencia, tareas como financiar grupos terroristas para perjudicar a un enemigo, asesinatos de personalidades importantes o infraestructuras y sabotajes. A pesar de que la mayoría se le atribuyen a grandes potencias, la verdad es que Argentina también ha sido partícipe de varias acciones secretas en su historia reciente, las cuales enumero por su cronología. La Operación México fue como se le conoció a una operación encubierta llevada a cabo por el ejército argentino a fines de la década del 70. El objetivo era sencillo: tras las luchas y persecuciones del gobierno militar a los diversos grupos guerrilleros, sus líderes habían marchado en el exilio apoyando otras guerrillas latinoamericanas o dando golpes a la Argentina desde la clandestinidad. Para ese tiempo la cúpula del grupo subversivo, Montoneros, se había refugiado en México, por lo que el ejército argentino consideró llevar a cabo una acción para liquidar a Mario Firmenich, líder del grupo. Para ello contaron con la ayuda de alguien dentro de la organización, Tulio Valenzuela, guerrillero con rango de mayor, quien fue capturado por el gobierno militar y se le amenazó con su familia si no cooperaba. Valenzuela debía viajar a México junto a 3 militares argentinos de civiles para que el guerrillero colaborador arreglara alguna reunión para liquidar al líder subversivo. Pero Valenzuela delató a la operación y aún así sus propios camaradas lo sometieron a juicio revolucionario por colaborador a pesar de delatar el plan. Los militares argentinos serían deportados luego que los guerrilleros llevarán la operación a la prensa, por lo que esta terminó en fracaso. En tanto, el destino de Valenzuela sería sellado, ya que fue condenado por sus compañeros a bajar de rango dentro del llamado ejército montonero y participaría en la primer contraofensiva montonera, volviendo a entrar en Argentina de encubierto para una campaña guerrillera que buscaba desestabilizar al gobierno militar mediante atentados, pero sería descubierto y al verse rodeado por un grupo de tareas se suicidaría con una pastilla de cianuro. Esta operación sería llevada a cabo a fines de los 70 y duraría hasta el año 1982, ya es sabido que a pesar de la persecución del gobierno de facto contra grupos subversivos de izquierda, el gobierno del general Videla mantenía unas relaciones cordiales con la Unión Soviética, es más, el Partido Comunista Argentina nunca sería ilegalizado y tendría varios puestos en el gobierno militar. No fue hasta el cambio de administraciones, sobre todo la del general Leopoldo Galtieri, quien tenía un apego mayor a los Estados Unidos para la lucha contra el comunismo. Las tácticas de guerra sucia argentinas eran admiradas por otros países al lograr una férrea eliminación de grupos subversivos locales, por lo que Estados Unidos, al estar prácticamente arrinconado para llevar a cabo operaciones con la CIA, organizó la llamada Operación Charlie. Esta consistía en financiar a militares argentinos para impartir enseñanzas a grupos de ultraderecha y paramilitares para llevar a cabo represiones desmedidas contra grupos revolucionarios en Centroamérica. Esta se acrecentó en 1979 tras el triunfo sandinista en Nicaragua, que terminó con la dictadura de Somoza. A pesar de que el dinero provenía de Estados Unidos, serían argentinos los que ejercerían como instructores militares, donde se entrenaría a las llamadas contras o contrarrevolucionarios en la guerra civil contra el gobierno sandinista. Las enseñanzas iban desde la tortura para extraer información, control social y lucha no convencional. Se tiene información que los militares argentinos actuaban asesorando países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Escuadrones de la muerte como los del Salvador se atribuían sus métodos a las enseñanzas argentinas. A principios de 1982 la Operación Charlie buscaba dejar de lado su lado encubierto para pasar a una acción de mayor envergadura, que sería la conformación de un gran ejército latinoamericano pero dirigidos por oficiales argentinos para desembarcar en El Salvador y lanzar una ofensiva contra los grupos guerrilleros locales y exterminarlos, para luego apoyar a las contras en Nicaragua y acabar con los sandinistas. Esto jamás se llevaría a cabo al estallar la Guerra de las Malvinas, y ante el apoyo estadounidense ante el Reino Unido, el gobierno militar argentino decidió cancelar todas sus operaciones en Centroamérica y retirar a todos sus agentes. La Operación Gibraltar o Algeciras se llevó a cabo durante la Guerra de Malvinas. Fue un plan encubierto que buscaba infiltrar un variopinto grupo de militares argentinos junto a varios guerrilleros de la organización Montoneros que habían dejado de lado sus diferencias para perjudicar a un enemigo en común. Uno de ellos, Nicoletti, tenía experiencia como buzo táctico.
El plan llevado a cabo por buzos buscaba sabotear con minas a los buques ingleses estacionados en Gibraltar para evitar su marcha al archipiélago donde se llevaba a cabo la guerra. En caso de ser descubiertos, los integrantes del comando debían negar rotundamente tener algo que ver con Argentina. El grupo, compuesto por 2 montoneros y un oficial argentino, realizaban misiones de inteligencia esperando el blanco ideal. Su primer objetivo a la vista sería el buque Ariadne. Pero el plan fracasaría tras que los ingleses escucharan comunicaciones extrañas entre la embajada argentina en Madrid, por lo que las autoridades españolas fueron alertadas de un supuesto grupo terrorista. Las pistas llevaron a un trío de argentinos que contaban con una suma llamativa de dinero con lo que cubrían sus gastos. El final llegaría el 31 de mayo cuando un par de policías interceptaron el auto donde viajaban, a pesar de que el capitán argentino a cargo de la operación trató de convencer al comisario español de hacer la vista gorda e identificarse como capitán de la Armada Argentina. El comisario incrédulo envió a arrestar al resto del comando. Tras unas charlas entre ellos, el comisario se percató de que lo que decían los hombres era verdad. Varios policías involucrados luego manifestarían que si hubieran sabido de que los argentinos planeaban destruir buques ingleses, los hubieran dejado hacerlo por la situación de Gibraltar similar a lo de Malvinas.